Hola, buenas, mi nombre es Argenis Landaeta y hoy vengo a hablarles sobre los enlaces telefónicos. Este, si bien el tema principal son los enlaces telefónicos, los principales enlaces telefónicos que se han utilizado a lo largo del tiempo, voy a introducir el tema empezando a hablar sobre las redes. Las redes las podemos clasificar según la distancia que haya entre sus componentes o en el área que trabaja. Las redes LAN, que son las redes de área local, son locales pues por la distancia en la que pueden trabajar. Pueden empezar desde los 10 metros hasta los 2 kilómetros de manera inalámbrica. Estas fueron originalmente utilizadas para la conexión entre varias computadoras pues de manera local en un edificio. La cual principalmente se usó para la transmisión de voz, de datos. La transmisión de datos, aunque actualmente se utiliza más para voz. Esta red es muchísimo más barata a comparación de la red WAN, que es más cara, debido a que esta es pues de manera local, y a la hora de una red WAN se tendría que solicitar muchos permisos para pasar por un medio público, etcétera, etcétera. Las redes WAN. Las redes WAN son las redes de áreas extensas. Como ya había mencionado, estas se clasifican según su distancia. Pues las redes WAN, como tal, las redes WAN empiezan desde los 80 kilómetros aproximadamente hasta los 20.000 kilómetros. Tal vez hay una intermedia entre las redes LAN y WAN, que son las redes metropolitanas, que parten desde un punto medio de entre esas dos, es decir, los 2 a 80 kilómetros. Y para mayor distancia pues se utilizaría las redes interplanetarias, que como dato curioso pasa de los 20.000 kilómetros, pero acá nos concentraremos más que todo en las redes WAN. Las redes WAN son las que permiten la conexión de entre varias redes LAN, es decir, entre varios conjuntos de computadores, pues funcionaría para eso, y principalmente se utilizó para el envío de voz, aunque actualmente se utiliza más el uso de datos. Se utilizó para el envío de voz entre centrales, es decir, ese circuito. Actualmente se utiliza más datos para datos porque es lo que actualmente se solicita más, por eso ya no se utiliza tanto para voz. Esta es muchísimo más costosa, por eso es que a la hora de que se necesite una conexión entre edificios se utiliza de manera inalámbrica, porque para pasar un cable entre edificios pues se necesitan muchos permisos, una infraestructura, y es muchísimo más costoso. A la hora de enviar información de entre un servidor y un computador, esta tiene que pasar por ciertos niveles de capas. Cada capa tiene un protocolo, y un protocolo puede trabajar en capas diferentes, no necesariamente en una. Los enlaces telefónicos usualmente trabajan desde la capa de red, enlace y física. Las capas como tal son las capas de aplicación, transporte, red, enlace y física. Explicar cada enlace, de los cuales mencioné, sería muy extenso, pero en esencia hacen pues lo que en su capa deberían hacer. Claro, cada uno es más rápido que otro, cada uno tiene un trabajo en un espectro diferente, cada uno usa un medio físico diferente, pero en esencia es lo mismo. Ahora procederé a explicar las capas. La capa de aplicación es la capa la cual codifica la información, en el ejemplo de que se vaya a enviar un sitio web del servidor al computador. Por ejemplo, la capa de aplicación es la que encripta la información, es decir, la convierte en binario. La capa de transporte es la que, dependiendo de cuánto pesa la información que se va a enviar o recibir, es la que va a segmentar esta información en varios pequeños paquetes. La capa de red coloca un encabezado con la información de direccionamiento lógico. La capa de enlace es la que coloca el encabezado con la MAC de origen y la MAC de destino. Y el físico es por donde se va a transferir la información. Esta va a transformar la información binaria a una señal enviable, ya sea luz, radiofrecuencia, etc.
Ejemplo de los que mencionamos, tenemos el X.25, que es una red muy vieja, la cual solo trabaja en la capa física. Originalmente esta solo funciona para el envío de voz, pero como ya mencioné, con el paso del tiempo las exigencias fueron el envío de datos y ha surgido modificaciones, y por eso se puede enviar, a pesar de esto es un enlace muy viejo, puede enviarse una pequeña, muy pequeña cantidad de datos. Así como también los otros protocolos, por ejemplo el XDSL, el cual solo es envío físico, el frame lane, que es una capa de enlace la que coloca el encabezado y la MAC de origen y destino. El ATM, el cual es un enlace, el cual trabaja en la capa de enlace de datos y trabaja en la capa física. Por eso, en esencia, eso es lo que haría cada enlace telefónico. Esa fue toda mi exposición. Gracias y feliz día.